Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema que a lo mejor ya lo han visto en otras asignaturas. Sin embargo, hoy lo vamos a ver con el énfasis de lo que es en artes y en música. Nuestro tema de hoy es el sonido. Y tengo, de igual manera como en las sesiones anteriores, recursos con los que voy a tratar de que sea más sencillo el tema y también tratar de agregar lo que son imágenes para todos ustedes en cuanto qué es lo que consideramos como gráficos. Primero, nuestro tema vamos a escribir lo que es artes, música, el sonido. Y de ahí vamos a tratar de ir viendo lo que son las definiciones del sonido. Primeramente vamos a ver la diferencia entre el sonido, ¿qué es? Y el ruido, ¿qué es? Entonces, tenemos nosotros, con mi primer recurso vamos a ver el sonido y sus cualidades. La música es el arte de los sonidos, el sonido es la materia prima de la música y las cualidades son altura, intensidad, duración y timbre. Que tengo por aquí en mi primer recurso, les voy a hacer una lectura y ustedes ahí van tomando nota y escribiendo lo que ustedes están considerando que es parte importante de este tema. Primero, el sonido es una forma de energía que se propaga mediante vibraciones y sus cualidades son, número uno, la intensidad, la cual es la que origina sonidos débiles y fuertes. Número dos, el tono, la cual es la que origina sonidos agudos y graves. Número tres, el timbre, la cual distingue los sonidos de los objetos que los producen. En una definición vamos a decir que el sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como sonido. Y las cualidades del sonido les había dicho que eran tres, pero también hay una más y les voy a leer cuáles son. La altura es aquella que ve o distingue entre agudo y grave, que son las notas musicales. La duración distingue entre largo y corto, que son las figuras musicales, los tiempos, ¿recuerdan? La intensidad es la que distingue fuerte y débil, que serían los matices de intensidad. Y el timbre es la que distingue entre voces e instrumentos y son los tipos de voces o de familias de instrumentos que más adelante ya vamos a ver. Todo esto se los hice en un gráfico en el cual tengo lo que son las cualidades del sonido de esta manera. Cualidades del sonido, ustedes así pueden irlo copiando. Altura, duración, intensidad y timbre. Obviamente les voy a mandar un gráfico más bonito. Este es mi recurso con el que yo me estoy ayudando. La altura distingue de agudos y graves. La duración de largos y cortos. La intensidad de fuertes y suaves. Y el timbre son los objetos del sonoros o del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo más abajito aquí esto, ojalá me escuche bien. En la intensidad vemos débiles y fuertes. Estas son dos maneras, fíjense, dos maneras de distinguir las cualidades del sonido. Les estoy poniendo este que se los voy a mandar en un gráfico y este que también va a ser en un gráfico. La intensidad en débiles y fuertes, el tono en agudos y graves y el timbre dice distingue los sonidos de los objetos que los producen. Y aquí es donde voy a detenerme a hacer ejemplos de sonidos. Un ejemplo de sonido, por ejemplo, tengo este instrumento musical que es un palo de lluvia, así se llama. Y el sonido que produce es este. Cada vez que lo volteamos, este instrumento está construido en madera y por dentro tiene unos canales en los que van bajando. A veces les ponen piedras, balines, materiales naturales o materiales que podemos. Y lo ocupan son instrumentos de percusión en alguna banda. Tenemos también otros instrumentos. En Brasil utilizan estas. Son una especie de sonaja o maracas. No tengo aquí ahorita a la mano las que son las mías mexicanas, pero de Brasil tengo este ejemplo.
Tenemos también lo que son los panderos que producen. Tipo de instrumentos. Ese era el tono grande, ese es uno más chiquito. Pero estos panderos, esta parte de aquí, se transforman en lo que son también de percusión de tambor. Si lo manejo con un lápiz, por ejemplo, a ver, un lápiz que tenga borrador. Mis hijos se agarran de aquí todo. Ya se llevaron el lápiz, pero este tiene borrador. Producimos sonidos. En diciembre tenemos este tipo de sonidos. ¿Cuáles son? Cascabeles. Pero también podemos producir sonidos con cosas que tenemos en la casa. Un cuchillo, un cubierto, puede ser tenedor, cuchara, lo que tengan, y un vaso de vidrio. Cuidado, no lo vayan a quebrar, pero podemos, en este vaso que tiene, por eso ocupé que tiene una forma más angosta en la parte de abajo, más ancha en la parte de arriba, los sonidos son distintos. ¿Vieron? Serían los que son graves y los agudos. Todos estos son ejemplos de sonidos. Y bueno, tenemos un instrumento natural que es nuestra voz, que es donde producimos tanto la voz para el lenguaje como para cuando nosotros cantamos. A ver, nuestro tema entonces, voy a decirles esto que tengo aquí. A ver si no antes, voy a decirles cómo vamos a llevar lo que es nuestro trabajo del día de hoy para que podamos realizarlo mediante, en la sesión, terminando la sesión, podemos nosotros entregar nuestra tarea en la plataforma. Voy a poner así que tengo artes, música, el sonido, y lo primero que voy a poner es una definición de qué es el sonido. El sonido es la combinación con el silencio, es la materia prima de la música. En la música los sonidos se califican en categorías como largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. ¿Qué es un sonido en la música? Los sonidos musicales son producidos por algunos procesos físicos, como por ejemplo una cuerda vibrando, el aire en el interior de un instrumento de viento. La característica más fundamental de estos sonidos es su elevación o altura o cantidad de veces que vibra por segundo, es decir, su frecuencia. ¿Cuáles son los sonidos de la música? Sabiendo que existen 7 notas básicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, usando las alteraciones, sostenidos y bemoles, podemos crear otras notas diferentes para completar 12 sonidos que se repetirán a lo largo de todo el espectro auditivo. ¿Cuál es la relación entre sonido y música? El sonido es la materia prima de la música. Todo sonido existente se rige por las mismas características, por lo tanto, sin importar nuestra cultura, tipo de música que escuchemos o cómo hablemos, todo sonido tiene 4 propiedades o características, que son intensidad, altura, duración y timbre. ¿Recuerdan que lo habíamos mencionado? ¿Cuál es el sonido y el ruido de la música? Ya vamos a ir con el concepto del ruido. El sonido es una sensación en el órgano del oído, producida por el movimiento ondulatorio de un medio elástico, normalmente el aire, debido a rapidísimos cambios de presión generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. El ruido se considera a todo sonido molesto o no deseado. El sonido es más, ¿cómo le podemos decir? Es bonito escucharlo, quería decir una palabra, y el ruido no, el ruido es molesto. Esa es la gran diferencia. Entonces, generalmente se utilizan 4 cualidades subjetivas para describir un sonido musical: intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos desde el punto de vista de la intensidad,
Los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. Por eso les había dicho que a lo mejor en otras asignaturas o en otro momento ya aprendieron qué era el sonido. En la física creo que lo ven, llegan a ver en ciencias, llegan a verlo en otras materias en las que utilizan lo que son duración, intensidad, etcétera. Aquí lo estamos viendo en lo que es referente a la música. ¿Cuáles son estas cualidades del sonido y sus ejemplos? Las cualidades y características son la altura, que es la frecuencia de onda, la agudo, medio, grave, la duración, longitud de onda, largo, corto, intensidad, amplitud de onda, fuerte, débil o suave, timbre, fuerte, y son las emisoras del sonido. Por lo tanto, la definición, que es lo que les digo que aquí voy a querer que diga, lo primerito que va a decir definición, el concepto de cualidades del sonido define el sonido como altura, duración, intensidad o volumen y timbre. También se puede producir sonido o vibración cuando uno golpea un objeto con masa. Eso produce una vibración y como todo cuerpo humano percibe esos ruidos, sonidos o vibraciones. Es a lo que me refería. Les decía que en otras materias de ciencias dije física, pero también en ciencias naturales empezamos a oír lo que es nuestro oído como uno de nuestros sentidos más fuertes, entonces que lo utilizamos, escuchamos, oímos desde bebés, la música que nos van poniendo, etcétera, etcétera. Y con esto entonces pasaría a lo que es el ejemplo, en la física les digo, el ejemplo de cuando a ustedes les enseñan esto, miren, lo tengo aquí ya preparado. Estas son las ondas de sonido. Las ondas de sonido. Miren cómo es que están dibujadas. Igualmente les voy a mandar el gráfico mejor hecho. Y esto vendría siendo lo que es un megáfono. Estas son parte de los ejemplos que les voy a enviar, donde viene lo de la intensidad, el tono y el timbre. Entonces tendríamos lo que es la definición. Después vamos a ver la diferencia entre sonido y ruido, que es lo que estuvimos viendo. Pero que además yo tengo por aquí ya algo en lo que les voy ok, miren, sí es cierto. Les voy a, me detengo porque es bien importante después de esto. Así es como yo voy a tratar de mandarles este gráfico, miren. Aquí dice cualidades del sonido y vienen los ejemplos de altura. A ver si lo dejo que se pueda ver. De altura, duración, miren los instrumentos, de intensidad y de timbre. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, hay familias de instrumentos en los cuales nosotros vamos a poder ver. Otro ejemplo gráfico que les voy a compartir, las cualidades del sonido, que es altura, duración, intensidad y timbre. Y la altura es el agudo y grave, y aquí están los ejemplos que son las notas musicales. La duración, largo, corto, que son las medidas del tiempo o lo que dura una nota. La intensidad, fuerte o débil, y viene aquí la explicación. El timbre, que son las voces o instrumentos musicales. Y también tenemos lo que es la diferencia entre sonido y ruido. Sonido y ruido se diferencian en la periodicidad de las ondas. Este sería una onda de sonido y este sería una onda de ruido. Y asimismo, se las tengo marcadas aquí, que es sonido contra ruido. El sonido tiene vibraciones regulares, tiene entonación definida, tiene notas musicales, tiene sensación agradable al oído, eso es lo que quiere decir, es agradable. Los sonidos en la materia prima de la música tiene 4 características que lo definen: altura, duración, timbre, intensidad. Y en cambio el ruido, dice, tiene vibraciones irregulares, entonación indefinida. El ruido es molesto. La contaminación acústica produce graves enfermedades en la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exponerse a un nivel de ruido superior a los 60 gigabytes. Y dice, sensación desagradable al oído.
Y viene así, miren, este es el que yo les voy a compartir. Así es la definición, así es el gráfico, la imagen, que es lo mejor para tener los ejemplos. La definición de el sonido. Ahí va porque vamos aquí todavía entre esta definición y la diferencia. La definición de sonido es la sensación percibida por el oído humano debido a las diferencias de presión producidas por la vibración de un cuerpo que se transmite por un medio elástico como es el aire. Y la definición de ruido es sonido no deseado, combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación desagradable y es cualquier sonido que interfiera o impida alguna actividad humana. Esa es la gran diferencia. Entonces, teniendo, a ver si ya desocupo este recurso, sí, vamos con eso entonces. Yo ya tengo mi trabajo así, artes, música y sonido, definición, la diferencia entre sonido y ruido. Y ahora, ¿qué voy a querer? Voy a querer los ejemplos, los gráficos, que son las imágenes, son todo aquel que visualmente podemos nosotros poner el ejemplo de lo que estamos viendo. ¿Cuáles son estas imágenes? Estas son el tipo de imágenes que yo les voy a mandar. Se los voy a compartir ahorita terminando esta sesión, en donde vamos a ver figuras y silencios. Bueno, yo estoy utilizando, pero esto es todo lo que yo ya investigué y que lo fui poniendo, que es el sonido. Esto es física. En ciencias naturales o en cualquier de las ciencias es donde tenemos el ejemplo. ¿Sale? También ¿qué tiene que ver este tema con otras asignaturas o cómo se relaciona? Porque vemos tres cosas: el sonido, el ruido y nuestro oído. ¿Cuál es la diferencia en que la música no tenga que ver con ruido? Porque nosotros los producimos para realizar música, para realizar sonidos agradables. En este caso puede ser con un instrumento, con nuestra voz o con algún material que nosotros tenemos. Ya que hice un ejemplo con imágenes, entonces seguimos a lo que es emitamos sonidos. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a procurar traer algún instrumento musical, alguna actividad. Tenemos recursos de la casa. Bueno, no encuentro ahorita, estos son claves, no encuentro ahorita dónde está la otra, pero este es el ejemplo. Nosotros cuando tenemos clases presenciales hacemos la actividad de un palo de escoba o un palo de madera que ya no ocupen en casa, los transformamos en claves de este tamaño, cortan con mucho cuidado, a veces pintaban y con eso los traemos y en la siguiente clase nosotros producimos sonidos con nuestras claves. Tenemos también instrumentos, los que lleguen a tener instrumentos en casa, como por ejemplo estos así o así, podemos ir produciendo sonidos. Hay que emitir sonidos. Otro tema que no a lo mejor no lo tengo aquí muy claro, pero digo muy claro para enseñárselos, pero yo lo tengo aquí, son las onomatopeyas. ¿Qué es la onomatopeya? En artes visuales las vemos como imágenes con sonido. ¿Cómo una imagen va a tener sonido? Bueno, en música las tendríamos como sonidos en imágenes, un sonido que se ve. ¿Cómo voy a ver un sonido? Bueno, las onomatopeyas son aquellas que, si por ejemplo un pollito hace pío pío, nosotros hacemos el pío pío. Pero también cuando hacen en los cómics lo ven mucho el bang, flash, chas, ding dong, tic toc, toc toc. Todo eso son imágenes utilizando la onomatopeya, que es visualmente una imagen que produce un sonido. Lo vamos a ver, se los voy a poner como ejemplo y es parte de relacionar las artes visuales con la música, en este caso el tema, el sonido. Y terminaríamos con lo que es realiza tu actividad. ¿Qué vamos a realizar? Realizar nuestra actividad, es ahí en nuestra libretita y con algún instrumento, en este caso puse sonajas que hacen, porque les estaba hablando de las onomatopeyas. Por ejemplo, no tengo mis claves, pero tengo mis plumones, no suenan mucho, no suenan muy fuerte. Voy a tratar de que... Eso sería parte de lo que es nuestro tema de el sonido. Muy importante que recordemos lo que es, espero no se me haya pasado nada, y si no, yo les digo, yo les sigo compartiendo, les sigo compartiendo los temas. Es importante que no olvidemos que el sonido tiene 4 principales cualidades: la altura, la duración, la intensidad y el timbre.
cuál es la altura, lo que es agudo y grave, las notas musicales. La duración, ¿cuál es? Entre largo y corto, que son figuras musicales. La intensidad, que es entre fuerte y débil, que son los matices de intensidad. Y el timbre, que son voces e instrumentos, y que son todos aquellos de tipos de voces y todas las familias de instrumentos musicales. Hasta aquí espero que haya sido muy entendible, muy sencillo, pero no voy a dejar de compartirles otros videos de YouTube que yo ya capturé, en donde puedo compartirles para que visualmente entiendan y quede claro este tema. Bueno, mucho gusto. Esto sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión y no olviden seguir practicando las melodías para emitir un buen sonido. Gracias. Hasta luego.